¿Ya lo encontraron? Vamos a leer algunos versículos de este libro de Oseas y quiero sacar de estos versículos el mensaje de esta mañana que se va a titular 4 peligros espirituales. 4 peligros espirituales. Oseas capítulo 4, en primer lugar, versículo 17. Oseas 4, 17. Efraín es dado a ídolos. Déjalo. Oseas capítulo 6, versículo 4. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Oseas capítulo 7, versículo 8 y 9. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta, no volteada. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Canas le han cubierto y él no lo supo. Dios nos enseña en la Biblia que existen varios y diversos peligros espirituales que poco a poco pueden ir infiltrándose a nuestra vida y comenzar a robarnos de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Si tú vas en la carretera, vas a encontrar señales informativas, señales restrictivas y señales de advertencia que te van a decir, rebaje la velocidad, hay una curva y hay una flecha en tipo de escuadra de 45 grados que implica que la curva es muy forzada y que si entras a más de 100 te puedes desbarrancar. Cuando manejamos en la carretera, vamos atentos a las señales, porque las señales nos indican algo que está adelante. Y en esta mañana, Dios nos quiere dar 4 señales. Es un diagnóstico, una radiografía de Dios, que nos va a mostrar los posibles peligros que podemos enfrentar en nuestra vida espiritual. Estos peligros no siempre son notorios a nuestros ojos. Estos peligros no son siempre intencionales, pero de todas maneras siempre traerán consecuencias trágicas a nuestra vida individual, a nuestra vida familiar, a nuestra vida como iglesia y a nuestra propia nación. El mensaje de Oseas buscaba el fin principal de restaurar a la nación de Israel y hacerla que se vuelva a Dios. Él profetizó en el norte, en Jerusalén, en Israel, en el año 725-785 a.C. Y el ministerio de Oseas duró 70 años. Dios le había ordenado en el capítulo 1 que se casara con una prostituta. Es el único ejemplo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento donde Dios le ordena a un profeta que se case con una ramera. Ve y cásate con una ramera llamada Gomer, y cuando te cases, le dice Dios, el pueblo va a comenzar a murmurar, miren, ese siervo de Dios casado con una prostituta, pero ¿cómo es posible que él, siendo profeta de Dios, esté casado con una mujer cualquiera? Y entonces cuando el pueblo agrediera a Oseas, él se podía voltear hacia el pueblo y decirles, ustedes hicieron lo mismo con Jehová. Se casaron con una prostituta. La idolatría en el Antiguo Testamento es igual a la fornicación espiritual. Me abandonaron, dice el Señor, y se fueron tras una ramera. Se fueron tras dioses que no conocían. Así pues, los ejemplos en el libro de Oseas son dramáticos. Son ejemplos vivos, profundos, con consecuencias devastadoras, porque Dios ya no sabía cómo poder hacer que el pueblo se volviera hacia Él. Este mensaje constituye una advertencia para todos ustedes, y para todo el pueblo de Dios, y para todos los que se llaman cristianos, porque es un diagnóstico divino de las causas del decaimiento espiritual, pero gracias a Dios que al final vamos a ver también la medicina de Dios.
Vamos a comenzar con el primer peligro en Oseas capítulo 6, versículo 4. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? Tu piedad es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. El primer peligro en la vida cristiana es una consagración superficial. Una consagración superficial. Vamos a ver dos causas por la cual muchos cristianos no se han consagrado profundamente a Dios. En primer lugar, por tomar el pecado a la ligera. En Romanos 12, versículo 9, la Biblia dice, amar el bien, pero fíjate lo que dice, aborrece el mal. Muchos cristianos aman a Dios, muchos cristianos aman a Cristo, muchos cristianos aman el bien, pero se les olvida que con la misma intensidad con la que amamos el bien y a Dios, con la misma pasión que amamos a Dios, la misma pasión tiene que ser para odiar el pecado. Hay cristianos que pasan por un puesto de revistas pornográficas y o sea, no arden dentro de ellos, no ven el pecado y no les molesta, ven las cosas que pasan en el mundo y no arden, no están encendidos como una llama de fuego en su corazón por las maldades que se hacen, porque realmente no aborrecen el mal. Debemos aborrecer el mal con la misma intensidad que amamos a Dios, y es muy grave nunca tomar en serio el pecado y sus consecuencias. Pero la segunda causa por la cual una persona se consagra superficialmente es porque no ha hecho su vocación y su llamado firme delante de Dios. Dice en 2 de Pedro 1:10, hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, fíjate lo que dice, no caerás jamás. La queja de Dios era que la piedad de Efraín, vean el 6:4, era como la nube de la mañana y como el rocío de la madrugada. Tú te levantas en la mañana a las 4 o 5 de la mañana y tienes flores o plantas o hojas ahí en tu jardín y ves las gotitas del rocío, pero a las 7 de la mañana ya no están. Y así es la vida cristiana de muchos de ustedes. Son personas que nunca se deciden por nada, siempre andan vagando en su corazón, son cristianos volubles, inconstantes y superficiales. Dice Santiago 1:7, el hombre de doble ánimo, y aquí la palabra ánimo es alma, el hombre con una mente dividida será inconstante en todos sus caminos. ¿Quiénes son las personas que tienen esta clase de vida y de conducta? Dios nos dice que cuando tú sabes algo y no lo haces, eres un hombre o una mujer indecisa. Saber qué hacer y no hacerlo nos conduce a una vida voluble e inconstante delante de Dios. Si yo conozco los mandamientos de Dios y no los guardo, comienzo a dividir mi mente. Los psiquiatras le pueden dar una clasificación o un nombre científico que se llama esquizofrenia. Esquizofrenos, que significa en el griego mente dividida. Si yo en la vida no hago lo que Dios me manda, comienzo a dividir mi mente. Pienso una cosa y hago otra cosa. Hay muchos de ustedes que piensan una cosa, voy a hacer esto, y hacen otra cosa. Piensan, me voy a arrepentir, ya voy a cambiar, y lo siguen haciendo. Esta forma de actuar divide tu vida interior. La separa en dos. Te conviertes en una persona voluble, inconstante e indecisa en todas tus cosas. No, ahora sí voy a dejar ya a mi amante y no la has dejado. Ahora sí ya voy a dejar la pornografía y no la has dejado. Ya voy a dejar de salir con ese muchacho, con el cristiano, y luego voy así con un muchacho cristiano, y a los 15 días vuelves a salir con un muchacho que no es cristiano. Este tipo de actitudes dentro de tu vida harán que estés continuamente cayendo en el pecado. Se llama una consagración superficial. En el libro de Hebreos, vamos al libro de Hebreos, marquen ahí Oseas, porque ahorita regresamos. Pon un marcador ahí en Oseas, vamos a Hebreos, capítulo 5. Vamos a ver las consecuencias ahora de esta consagración superficial. Y dice Hebreos 5, versículo 11, acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros,
después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. La primera consecuencia es que un cristiano con una consagración superficial es un cristiano que no puede crecer espiritualmente. En otras palabras, hay muchos de ustedes que son enanos espirituales. Y no me refiero a un cristiano que se acaba de convertir hace 1 año o 2 años. Estoy hablando de cristianos que tengan por lo menos 4 o 5 años ya en la iglesia y que sean enanos espirituales. ¿Por qué es esta falta de crecimiento? No entienden todavía Apocalipsis, no entienden Ezequiel, hablan por teléfono: hermano, ¿puedo ir a una boda religiosa y ser la madrina de ramos de mi sobrinita? Hermana, ¿cuántos años tuviste en Cristo? 5 años, hermana, pues ¿sabe qué la voy a exhortar? ¿Cómo puede usted no tener la falta de criterio y discernimiento para poder entender entre el bien y entre el mal qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios? La causa de esta hermana es una consagración superficial en su vida pasada. Y la otra causa la encontramos en el versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, para los que han crecido, para los que son maduros, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Un cristiano maduro es un cristiano, miren, la palabra discernir significa separar el bien del mal. Discernir significa separar la luz de las tinieblas, lo blanco de lo negro. Un cristiano maduro sabe perfectamente bien qué es bueno, qué es malo, qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. Un cristiano maduro no tiene zonas grises en su mente, un cristiano no tiene confusiones, sabe perfectamente bien que esto es de Dios y que esto no es de Dios. Una consagración superficial los va a llevar a muchos de ustedes a ser engañados en los tiempos que vivimos. Está profetizado en Mateo 24 que muchos elegidos serán engañados y serán arrastrados por diversas corrientes y diversas doctrinas y diversas cosas que van a pasar en el mundo. Yo conozco cristianos que creen en los ovnis. O sea, no estamos diciendo que no existen, sí existen, pero la pregunta no es si existen o no existen los ovnis, la pregunta es ¿quién está detrás de ellos? ¿Extraterrestres o poderes demoníacos? Porque Satanás puede materializar energía, de acuerdo a la Biblia en el libro de Éxodo, cuando convirtió las varas en culebras también, igual que la vara de Moisés y de Aarón. Pero hay cristianos que están ya llegando a un mundo donde cada vez van a ser más gruesas las tinieblas, más denso va a ser la confusión, y no tienen discernimiento, y no pueden entender entre el bien y entre el mal, por su consagración superficial. El segundo peligro, y recordamos que tenemos cunero para los niños bebés. Ahí hay un cunero afuera para que no distraigan a los demás. En Amós 7:8, el segundo peligro. Vamos a ver si alguna de campo puede atender a ese niño. Amós capítulo 7, versículo 8. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Fue torta no volteada. El segundo peligro es una santificación a medias. Una santificación a medias. Ustedes han ido a McDonald's y ustedes ven cómo las hamburguesas las ponen en una parrilla y las cocen por una mitad y ahí las dejan. ¿Qué pasa si tú llegas a McDonald's y pides una hamburguesa y ves que la mitad está cruda y la mitad está cocida? ¿Qué haces? La devuelves, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que estar cocida de los dos lados. Así hay muchos de ustedes. Están cocidos a la mitad. Son tortas no volteadas. Y esto nos habla de una santificación a medias. Muchos cristianos son como estas tortas no volteadas, hamburguesas cocidas de un lado nada más, porque nada más tienen una área desarrollada en su vida, pero no tienen la otra área desarrollada en su vida. Dice en 2 de Pedro 3, que crezcamos en 2 áreas, en la gracia y en el conocimiento. Tenemos que crecer en la gracia y en el conocimiento.
Si yo crezco en el puro conocimiento y conozco mucho de Biblia y tomo muchos estudios de la Biblia y conozco la teología y cada vez conozco más y más y más, pero si todo lo que conozco no lo practico, comienzo a convertirme en un fenómeno espiritual. Es como la persona que solamente come y engorda así, y no crece para arriba, nada más crece a los lados. Así se llaman estos monstruos espirituales que están santificados a medias. Tienen una área desarrollada y la otra no. Son hermanos que van a la iglesia y sirven y están en la iglesia como diáconos y en su casa tratan a la esposa como una sirvienta. Muchachos que llegan aquí a la iglesia y adoran a Dios y levantan y llegan a su casa y los papás dicen, mi hijo es un rebelde, pero en la iglesia tiene cara de San Martín de Porres. Esta es una santificación a media, ¿verdad? Son activos en la iglesia, pero malos en el hogar. Crecen en el conocimiento, pero no en la gracia. Es un error muy grande en nuestra vida cristiana cultivar áreas fuertes de nuestro carácter y descuidar las áreas débiles. En Colosenses capítulo 1, versículo 28 y 29, el apóstol Pablo trabajaba para este propósito, con su vida y con la de los demás. Dice Colosenses 1, 28 y 29, a quien anunciamos amonestando a todo hombre, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar maduro. Es la palabra que se traduce perfecto, es teleios en griego, es maduro. Presentar maduro en Cristo Jesús a todo hombre. Pablo oraba, Pablo vivía, Pablo trabajaba para que sus discípulos alcanzaran la madurez. Para lo cual, versículo 29, también trabajo, luchando según el poder o la potencia de Él, o sea, del Espíritu Santo, la cual actúa poderosamente en mí. Aquí yo comprendo que si Dios me da a mí el don de evangelista, no solamente es para que yo evangelice, sino también yo reproducirme en otros como evangelista, motivar a los jóvenes a que ganen las almas y a la iglesia para que gane las almas. Si yo tengo el don del maestro, no solamente es para que yo enseñe, sino también para motivar a otros, que ellos también como yo sean algún día maestros de la palabra de Dios. Dios quiere que nosotros nos reproduzcamos en los demás, pero para poder reproducirnos necesitamos estar bien cocidos. Mientras tú sigas crudo en tu vida, en esa área en la cual el Espíritu Santo ha querido trabajar y tú no le permites entrar a tu vida en esa área, nunca podrás reproducirte espiritualmente. Hay muchos que invitan a Cristo, sienta en la sala, ahí está el Señor Jesucristo en su sala, por favor, le traen su agua de limón al Señor Jesucristo, está en la sala, mire, pasa a ver la cocina, y pasa a la cocina a Cristo, pasa a ver nuestro cuarto, y le pasan a su cuarto, y pasa a Cristo por un cuartito ahí así medio que huele feo, y a ver, ¿quiere entrar? No, ahí no. Ahí no puede entrar porque ahí en la alacena, ahí es donde guardo mis trapos sucios. Pues cuando Cristo entra en nuestra vida, no entra solamente para que en la sala y en el comedor, Él quiere entrar a los lugares más escondidos de nuestro corazón, donde tenemos las cochinadas más profundas, y Él las quiere limpiar. Y mientras tú no le dejes esas áreas a Cristo, profundas en tu vida, para que las limpie, serás una hamburguesa cruda, cocida a la mitad, con una santificación a medias. Dios quiere en nosotros desarrollar carácter, hermanos. Carácter más que cualquier cosa. Esto implica responsabilidad. La responsabilidad es el poder confiarle algo a alguien y que nos responda de acuerdo a lo que le confiamos. Cristianos irresponsables que, oye, ¿me puedes traer el micrófono? No llegó el hermano, ¿puedes dar esta clase por mí? Pues se presentó, 15 a qué horas, otra de la puntualidad. ¿Cuántos de ustedes saben? El servicio comienza a las 11 y llegan a las 11:10, a las 11:20, a las 11:35 y creo que siguen llegando todavía. ¿Saben por qué? Porque están santificados a medias. ¿No saben que tienen un compromiso con Dios? Si el presidente Cedillo te dijera, te espero en Los Pinos a las 11, ¿a qué horas llegas? No, estarías ahí media hora antes, te lo garantizo. Cuando vas al cine, cuidado con que llegues 5 minutos tarde a la película, porque ya le perdiste toda la trama. Estás 10 minutos antes y sentado con tus palomitas y tu Coca-Cola. Aquí a muchos nada más les falta eso, palomitas y Coca-Cola, porque creen que la iglesia es el cine, y vienen solamente a sentarse y a recibir, ya me bendijeron y ya no voy a salir. Venimos a la iglesia a dar, porque es más bienaventurado dar que recibir.
Yo me encuentro cantidad de cristianos que dicen, pues he ido a muchas iglesias y ya no regreso porque no me han dado amor. No encontré amor y no lo vas a encontrar, porque para que lo encuentres tienes que ir primero buscando tú dar amor para después recibirlo. Entonces, si tú vas a algún lugar buscando que me den amor, que me den misericordia, nadie me saludó porque tú no saludaste nada tampoco. Nadie me echó el brazo alrededor de mi hombro porque tú tampoco le has echado el brazo a nadie a su alrededor. Tú no has tenido misericordia de nadie. El que es misericordioso, Dios será misericordioso con él. El que da, se le da. ¿Por qué es más bienaventurado dar que recibir? Porque el que recibe ya recibió, pero el que da seguirá dando para que pueda seguir entregando. ¿Entendieron? O voy más despacio. Dios quiere que seamos responsables, seamos puntuales, que tengamos disciplina personal, que seamos pulcros. Una vez llegó un muchacho con guarachis, todo así peludo, toda la iglesia con su aretote. Pues bienvenido, se acaba de convertir, no hay ningún problema, la iglesia está abierta a todos, ¿verdad? Pero después de 2 años el muchacho seguía vistiéndose igual. Entonces ya después de 2 años ya le explicamos, ¿verdad? Y le dije, mira, si tú pretendieras a la hija de un hermano, te apuesto que el Señor te cerraría la puerta en las narices. ¿Por qué? Porque a ningún padre le gustaría entregar a su hija, ¿verdad?, en manos de un cochambroso y de una persona sucia. Pues es que así anduvo Jesús y yo soy puro peace and love, me decía. Y le digo, mira, serás mucho peace and love, pero cuando entras al mundo cristiano tienes que entender que como te ven te tratan. Entonces ahora, si tú quieres evangelizar a los puros hipiosos y vivir allá con los hipiosos, síguete vistiendo igual. Pero si tú vives en un mundo donde hay espectáculos, donde hay oficinas, donde tienes que trabajar, donde tienes que ir a la escuela, vas a tener que cambiar tu manera y tu indumentaria de vivir para poder dar un buen testimonio, porque te recuerdo que eres embajador del rey. Pues imagínense que venga el embajador de España aquí a México y se baje en el avión, písanlo, quiero rock. Se va a quedar el presidente Cedillo así, la secretaria de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Regresen ese loco, por favor. Él tiene que llegar con una buena indumentaria, ¿verdad? Bien cortadito, que ir todo greñudo ahí con su areta ahí, imagínense, como embajador de un país, pues apa representante, ¿no? Una santificación a medias. Número 3, Oseas 4, versículo 17. El tercer peligro espiritual, dice, Efraín es dado a los ídolos, déjalo. El tercer peligro es una separación incompleta. Una separación incompleta. Efraín es dado. La palabra dado implica perseverancia, constancia, continuidad. O sea, continuamente está pecando. Cuando alguien continuamente peca, y peca, no que cae por accidente, sino que continuamente sigue en su mismo pecado, y se dice cristiano, hay un juicio de Dios. Dios te abandona y te dice, te voy a dejar que hagas lo que te dé la gana. Efraín es dado a los ídolos, déjalo. La separación que Dios nos manda en la Biblia no es una separación física. Roma, la iglesia, fue una de las áreas donde más se ha equivocado. Cuando Roma dijo que nosotros no éramos del mundo y comenzaron a leer en la Biblia que debíamos separarnos del mundo, Roma entendió que era una separación física e inventaron los conventos. Entonces inventaron lugares donde mandaban a hombres que se llaman monjes o monjitas a que allá se refugiaran, lejos de todos, y que no bajaran a la ciudad, que no se contaminaran con nadie, y allá totalmente en camas de piedra, y acostados sobre nopales y sin ninguna comodidad del siglo XX, ahí podían encontrar a Dios. ¿Es esto bíblico? De ninguna manera. Esto proviene del Oriente y se llama el ascetismo. Una asceta es una persona que se retira de la sociedad para buscar a Dios, o creer que allá en la punta del Ajusco vas a encontrar a Dios. Y miren ustedes las palabras de Cristo en Juan 17. Cristo no nos manda una separación física del mundo. Vamos a entenderlo. Versículos del 15 al 20. Juan 17, del 15 al 20. Y le dice Cristo a su Padre, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.
Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Cómo envió el Padre a Cristo al mundo para encerrarlo en un convento? No, ¿verdad? Cristo andaba con publicanos, con pecadores, en la casa de los fariseos, en los mercados, en todos lados se metía Jesucristo. Y dice Jesús que así nos envía Él. Y dice el versículo 20, mas no ruego solamente por estos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces, nuestra separación del mundo es espiritual, no física. Cuando Jesús fue acusado y calumniado, míralo, entró a la casa de la Pancha, que es la jefa de las rameras de la zona roja de Toluca. Todos, ¿cómo que Jesucristo, el Mesías de Dios, está en la casa de la Pancha, la jefa de las rameras? Y comenzaron a calumniarlo y a acusarlo. Pero ellos no entendían que Él no se metió a la casa de la Pancha para tener relaciones ni para participar del pecado, sino para invitarnos a que le siguieran y se limpiaran de sus maldades. Entonces, cuando yo voy a Vips a comer con una persona que no es cristiana, no voy a Vips a escuchar la sarta de sandeces que me va a platicar y de sus aventuras, porque le voy a callar y le voy a decir, ¿sabes una cosa? Me molesta tu conversación, me molestan tus groserías y te suplico que no me hables en ese lenguaje. Soy cristiano y comienzo a testificarle de Cristo. Si él se ofende y ya no quiere mi amistad, que Dios te bendiga. Pero yo no me junto con un incrédulo para oírlo, me junto para que él me oiga a mí. Miren ustedes la diferencia. Porque no podemos nada más tener amistades cristianas, ¿verdad? Pues, ¿cómo vamos a ganar a los incrédulos? Hay cristianos que nada más, fiestas cristianas, reuniones cristianas, nunca hacen ninguna reunión ni van con la familia porque dicen que no son cristianos. ¿Cómo entonces los vamos a ganar para Cristo? ¿Qué les estoy diciendo? Pues se casó mi tía. Ok, mira tía, yo no voy a tu boda religiosa, tú sabes que yo soy cristiano y no entro a la boda religiosa. Pero después del banquete, con mucho gusto mi esposo y yo te acompañamos y los cristianos podemos ir a un banquete que no sea cristiano, siempre y cuando el banquete, ¿verdad?, no se degenere en que si llegamos y toda la borrachera y el alcohol y la tequila y todo el mundo ahí cayéndose, nos vamos porque hasta la Biblia perdemos. Vamos. Nos sentamos a comer y ahí está el arquitecto y ahí está el fulano de tal y está la tía con sus amigos, los primos y todos y platicamos con todos. Ahí tenemos guardadita nuestra Biblia y en la primera oportunidad damos testimonio de Jesucristo. Vamos a hablar de Jesús. Cristo fue a las bodas de Canaán a poder hacer una señal para que creyeran en Él. Entonces, la separación del mundo, no podemos aislarnos, no podemos, muchos cristianos dicen, es que mi hijo no quiero que nunca vaya a una escuela que no sea cristiana. Gracias a Dios por las escuelas cristianas, pero no podemos impedir que alguna época vayan a escuelas no cristianas, no podemos guardarlos en un castillo de la pureza. Es imposible, porque tenemos que convivir con el mundo a nuestro alrededor y aprender como Daniel en Babilonia, que estaba rodeado de mujeres en bikinis y en vinos y de generación e inmoralidad, y Daniel propuso no contaminarse con el vino ni con la carne del emperador. Así yo propongo ir a la escuela, tengo amigos impíos, y voy a ir al trabajo, tengo amigos impíos, y mi familia es una bola de impíos, pero nunca voy a tomar, ni me voy a reír de sus chistes, ni voy a participar de todas sus impiedades. Voy a mantener mi testimonio para que ellos se den cuenta que hay diferencia entre ellos y yo. Una vez me habló un hermano que había sido jefe de un escuadrón de la Policía Federal ahí en México, y le hablaron a la Secretaría de Gobernación para que trabajara con un alto jefe de una dirección. Y me habla a las 11 de la noche este hermano y me dice, Armando, quiero decirte que me acaban de proponer como asistente de jefe de la seguridad de este director de Gobernación. Y entonces me acaba de preguntar mi jefe que si yo era cristiano. ¿Y qué cosa le voy a decir? Porque estoy seguro, me dijo, que si le digo que soy cristiano, no me da la chamba. Y mira, me dice, Armando, yo he buscado tanto este trabajo. Y le dije, ahorita estás comenzando a ser probado. Y Cristo dijo que el que se avergüence de la cuerda, te le dije, Dios también se avergonzará de ti. Bueno, pues colgamos y me habló al otro día en la noche, gozoso y feliz. ¿Qué pasó? No, yo tengo una buena noticia. ¿Qué crees? Pues que me volvió a hablar el director y le dije, pues sí, por la gracia y la misericordia y el amor de Dios soy cristiano. ¿Y qué crees que me contestó? Y me dijo, pues yo también.
y nada más te quería probar. Y así pasa muchas veces en la vida. Dios nos prueba para ver si realmente tenemos convicciones. Y cuando no hay convicciones es porque nuestra separación del pecado es incompleta. Dios nos manda separarnos del sistema del mundo, no del mundo físico, sino de las filosofías del mundo, de las diversiones del mundo, de las prácticas religiosas del mundo, de las tradiciones del mundo. Nos llegó una carta, oiga, pues que sus hijos que no tienen, ¿cómo que no van a ir a Halloween, que es una fiesta de los muertos, son tradiciones mexicanas? Yo le tuve que decir a esta persona, mire, hay tradiciones mexicanas de las cuales me avergüenzo, porque no tienen su origen en la Biblia, sino en el paganismo y en el ocultismo. Hay religioso, cabeza cuadrada, fanático, peores son de fanáticos los que ganan el fútbol el domingo y hasta se agarran a trancazos y se emborrachan porque ganan los Diablos Rojos del Toluca. Pues hay de fanáticos a fanáticos, ¿verdad? Gracias a Dios, sí, efectivamente, soy fanático de Cristo. Tenemos que estar totalmente separados de las filosofías del mundo. Dice Colosenses 2:8. Mirad que nadie los engañe. Por medio de diversas filosofías, según los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Vas a Sanborns, vas a Vips, y ahí encuentras un libro. Cristo estuvo en Cachemira. Los ovnis van a aterrizar en el 2002 en San José, Costa Rica. Pues que el cristianismo tiene muchas contradicciones y la Biblia no es la palabra de Dios, y así encontramos un ataque continuo contra nosotros en el área de nuestros pensamientos y de nuestras convicciones filosóficas. Si tú eres un cristiano que te has santificado a medias, que no estás separado y no estás cosido, te van a hacer daño todas estas argumentaciones y filosofías del mundo. Porque no podrás enfrentarlas ni presentar defensa con mansedumbre de la esperanza que hay en tu corazón. Se paran los maestros en tu escuela, a ver, párense esos ridículos que dicen que venimos de Adán y Eva. Pues párate tú y dile, a ver, usted es más ridículo, ¿por qué que venimos de Chita? Nos atacan y no tienes armas para poder contestarles. A veces que creen que Dios existe, a ver, pruébamelo, pues párate y dile, pues pruébame que no existe. Entonces, si tú no estás preparado y no estás lleno del Espíritu Santo, no vas a poder aguantar la presión ni filosófica ni moral del mundo. Y Dios nos llama a que nos separemos totalmente de todas las cosas que nos puedan contaminar. Y en cuarto y último lugar, Oseas 7, versículo 9. El cuarto y último peligro espiritual, el más grave de todos. Devoraron extraños su fuerza, y él no lo supo. Can habían cubierto, y él no lo supo. El cuarto y el más grande peligro espiritual que le pueda suceder a un cristiano se llama un deterioro inconsciente. Un deterioro inconsciente. Cuando tú vas al médico y te detectan cáncer, hay un grande índice de probabilidades de que pueda ser tratado si llegaste a tiempo. Pero hay muchos de ustedes que pueden estar así como si nada, no tienen ningún síntoma, y llegan al doctor y te hacen el check-up o el chequeo general, discúlpenme, pero tiene cáncer linfático, y está demasiado involucrado en el sistema glandular, ¿verdad?, el linfático, y ya no hay probabilidades de ninguna medicina. Pasa lo mismo, y de una forma similar, en las enfermedades espirituales. Cuando nosotros detectamos un pecado en nuestra vida a tiempo, yo estoy mal en esta área y lo hago a un lado, yo puedo comenzar a ser sanado, a recibir la medicina y a seguir creciendo con Dios. Pero si yo tengo un pecado en mi vida y lo apapacho, y lo apapacho, y lo apapacho, y lo guardo, sin que yo me dé cuenta, me va a pasar lo mismo que le pasó a Sansón. Sansón tenía una fuerza, ha sido el hombre más fuerte de toda la historia humana. Y aquí sí que ni Rambo, ni Hércules, ni todos los personajes mitológicos le pueden llegar a Sansón. Era increíble la forma en la que el Espíritu lo tomaba y le prodigaba esta fuerza sobrenatural.
Llegó una vez en que Sansón le dijo a su papá, mira, esa chava me gusta, a ver, venga para acá, por aquí con papito, vete para acá. Y los papás de Sansón iban y le traían a la muchacha, y comenzó Sansón a perderse en la sensualidad o en la sexualidad ilícita prohibida por Dios. Y así pasó el tiempo, y era un mujeriego de primera. Y esta debilidad sexual comenzó como la polilla a la madera por dentro, a carcomerlo, sin que se diera cuenta. Así se lo comenzó a comer poco a poco, y llegó un momento en la que lo amarraron, y entonces gritó, Sansón, los filisteos contra ti, le dijo Dalila. Y Sansón siempre había confiado en su fuerza. No, yo soy fuerte siempre. Y cuando se dio cuenta Sansón, no pudo romper las cuerdas. Y dice la Biblia en el libro de los jueces, él no supo que el espíritu le había abandonado. Dios no puede ser burlado. Muchos de ustedes tienen pecados en sus vidas y ustedes saben cuáles son. Y tú has querido apapachar ese pecado, y aquí chimequela, ¿verdad? Ahí, chichulinchito, está chiquito mi pecadito, no es tan fuerte como los demás. No, el de mi compadre, ese sí se emborracha. No, de una cañita al aire de vez en cuando, ver una película pornográfica de vez en cuando, una revista pornográfica de vez en cuando, a mi secretaria pues de vez en cuando le invito a salir, etcétera, etcétera, pero no soy tan malo como los demás. Esas pequeñas zorras se comen las uvas, dice el libro de los Cantares. Y esos pequeños pecadillos que comenzamos a consentir y a permitir en nuestra vida, entran y nos comienzan a deteriorar las fuerzas, y dice Oseas, devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Comienzas a perder tu fuerza espiritual sin saberlo. Si yo tengo aquí estos dos dedos y le amarro una liga, le doy una vuelta con una liga a mis dedos y hago esto, los puedo abrir, ¿verdad? Si le doy 2 vueltas, ya casi no los puedo abrir. Y si le doy 3 vueltas, ya mis dedos quedan inmovilizados. Así es el pecado. El pecado no es una vuelta, y pues todavía, ¿verdad? Estoy a gusto, yo todavía no me juzgan, me siento bien, fuerte y todo. Y pasa el tiempo y el mismo pecado me da otra vuelta. Y pues ya como comienzo a sentir algo, y cuando no me doy cuenta y quiero realmente liberarme, caigo en el adulterio. Caes en la fornicación, robas en el banco, robas en tu compañía, haces algo grave que afecta tu vida y te dices después, Dios mío, cuando estés ahí en el reclusorio norte, ¿qué hice? Mi esposa tenía razón, he hecho a perder mi familia y todo, ¿por qué? ¿Cómo es posible que no valoré a mi esposa, a mi esposo? ¿Cómo es posible que no valoré a mis hijos? Porque extraños devoraron tu fuerza y tú no lo supiste, porque inconscientemente el pecado nos deteriora. Las canas, dice la Biblia, nos cubren y no lo sabemos. Las canas son un indicio de madurez física y salen sin que seamos conscientes de ellas. Muy pocas personas se encanecen de la noche a la mañana. Cuando vas al espejo, caray, una, y otra, y otra, y otra, y no te diste cuenta que en los últimos 4 meses te salieron muchas canas. Tú no te diste cuenta porque así es el pecado. Cuando te das cuenta, tu vida está invadida por el poder del mal. Nadie cae en el pecado de repente. Oiga, que caí con mi novio, que caí del adulterio. No es cierto, no es cierto. Lo preparaste hace 2 meses psicológicamente. Cuando comenzaste a ver demasiado a una mujer que no es tu esposa, cuando comenzaste a salir con la persona equivocada, cuando comenzaste a aceptar las invitaciones de ese muchacho, cuando comenzaron a manosearse demasiado en el noviazgo, cuando comenzaron a besarse y abrazarse demasiado y a tener caricias, no permitías el noviazgo, cuando hicieron todas esas cosas, cayeron después en la fornicación. No fue de la noche a la mañana. Fue porque se lo permitieron y sin que ustedes lo supieran, cayeron porque alguien les robó el poder para vencer la tentación. ¿Qué pasa cuando alguna persona se deteriora inconscientemente? Veamos en Oseas 5 las consecuencias. Dios quiere que sepamos que Él no va a permitir en nuestra vida el pecado, porque nos llamó para ser santos. Y si en nuestra vida hay pecado, o en alguno de ustedes ya existe un deterioro inconsciente, dice en el versículo 12,
Yo seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. La forma como Dios nos habla es siempre quedito. La polilla es un animalito que se mete, pero así imperceptiblemente, y tú llegas a un lugar y ves así y ¡prum! Se derrumba, porque no supiste de qué forma por dentro deterioró toda la madera y la hizo inservible. Dios nos habla al principio a nosotros así, mijito, deja el pecado. Hoy a muchos le está hablando quedito, mira, ya te señalé este pecado hace una semana, te lo voy a señalar, dice Dios en esta mañana. Después de que Dios te habla quedito y te hace sordo, dice el versículo 14, seré como león a Efraín. Dios nos gritará. ¿Cómo nos grita Dios? Puede ser a través de una enfermedad muy grave. Yo decir, tengo cáncer, me atropellaron de niño, se cayó mi casa, perdí mi trabajo. Las circunstancias adversas de la vida que nos mueven el tapete son gritos de Dios llamándonos a volvernos a Él. Ruge como un león el Señor. ¿No entiendes por las buenas? Entonces por las malas. Ahí en la cárcel tal vez vas a oírlo, o en el hospital vas a oírlo, o tal vez cuando te apuñalen, o cuando te asalten, o cuando pierdas aquello que tú amas, es cuando podrás entender que tú no puedes burlarte de Dios. Y por último, versículo 15, andaré, dice Dios, y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Miren ustedes, hagan de cuenta que aquí está Dios viéndolos. Fíjense lo que dice Dios. Primero te hablo quedito. Por favor, el juicio viene sobre tu vida, el juicio viene sobre tu vida y tú no entiendes. El juicio viene sobre tu vida, el juicio viene sobre tu vida y no entiendes. Fíjense lo que hace Dios. Dice Dios, no volveré. ¿Qué es no volveré? Vean esto. Cuando Dios le da la espalda a alguien, significa que Dios te ha abandonado a tu pecado. Significa que yo de Dios, no, fíjate lo que dice Dios, yo ya no me voy a meter con tu vida. ¿Quieres seguir siendo un homosexual? ¿Quieres seguir siendo una lesbiana? ¿Quieres seguir fornicando? Te voy a dejar. Por muchos medios ya te dije que te regresaras. Cuando Dios nos da la espalda, dice Romanos capítulo 1, 3 veces, Dios los entregó. Dios los entregó, Dios los entregó. Y esta es la forma de tratar de Dios. Tú vas caminando en la vida y te grita Dios, mira, vas al precipicio. Mira, vas al precipicio. Y llegas a la orilla. Y al llegar a esta orilla, dice en Génesis 6, mi espíritu no contenderá siempre contra ti. Porque eres hombre, porque eres carne. Yo soy espíritu, dice Dios, y si yo te forzo a que tú regreses, violo tu libertad y tu libre albedrío. Dios, al llevarte a la orilla y querer lo que quieres, te empuja, Dios te empuja para que toques fondo. Y por eso muchos seres humanos llegan a la total degradación y depravación moral. En Romanos 1, esta es siempre de carácter moral y sexual. Llegas a convertirte en un degenerado o en una degenerada. Es un juicio de Dios. Y finalmente vamos al capítulo 14 y veamos el remedio de Dios. En su gracia y misericordia, Dios esta mañana, versículo 1, te dice, vuélvete a mí. La medicina es que en esta mañana, hoy, el pasado no existe. El pasado está enterrado. Hayas hecho lo que hayas hecho ayer, hace una hora, ya lo hiciste, ya no existe. El futuro es bueno verlo con visión, pero el futuro tampoco existe, todavía no entra el futuro. Estamos viviendo ahorita, este momento, hoy. Hoy, ahorita, lo que le importa a Dios es ahorita. Ya el pasado, tu culpa y todo, hoy, en este momento, Dios te puede sanar. Y esa culpa te la puede quitar Dios. Ya no puedes decir, es que no debía haber hecho esto y ya lo hice, ya lo hiciste y es el pasado. Hoy, en este momento, ahorita, dice Dios, vuélvete. Él es Jehová, que significa yo soy el que soy.
Yo soy el que soy, ahora Dios es el Dios del presente. Si oyes hoy su voz, hoy, no te endurezcas. ¿Por qué? Porque mañana no sabes cómo va a crecer de duro tu corazón. Hoy te dice Dios, vuélvete. Dice porque por tu pecado has caído. El pecado es la causa de todos nuestros males y de todos nuestros sufrimientos. Debemos volvernos a Dios con todo nuestro corazón, y si no es a Dios, ¿a quién más? ¿A la doctora corazón? ¿Al psiquiatra? ¿Al psicólogo? ¿A tu compadre? ¿A tu amigo el narco? ¿A tu amigo el político? ¿A quién más podemos volver? En Él encontramos el perdón en la sangre de su Hijo Jesucristo. En segundo lugar, dice el versículo 2, quita toda la iniquidad y acepta el bien. Aquí está diciendo que si tú en esta mañana has oído su voz, si sabes y has descubierto que tienes un cáncer espiritual, que eres una persona no cocida, que estás cruda en muchas áreas de tu vida, dice la Biblia en esta mañana, quita cualquier estorbo que tengas hoy. El arrepentimiento no es, ay Señor, como Judas me arrepiento, Padre, entregué al Hijo de Dios, etcétera, etcétera, y después fue y se ahorcó. Eso es remordimiento, no es arrepentimiento. Es una cosa muy diferente. Hay muchos que lloran al rey Herodes, le encantaba oír a Juan el Bautista. Agripa le dijo a Pablo, por poquito, así chiquitito, casi por milésima me convence a ser cristiano. Y esta cosita que le faltó a Agripa, por esa razón está cantando en el infierno a mi manera. ¿Saben ustedes que la canción del infierno, verdad? A mi manera. Porque todos están en el infierno. Adoran esta canción porque vivieron a su manera y no a la manera de Dios. Vuélvete a Dios, arrepiente, abandona tu pecado y deja tus iniquidades. Y en tercer lugar dice el versículo 3, no nos librará del asilio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, Dios es nuestro. En tercer lugar, no confíes en nadie más que en Dios. Nadie en este mundo más que Dios te puede perdonar. Hace mucho tiempo hubo una muchacha de 15 años y nos visitó en las oficinas llena de remordimientos y de culpa y con 2 veces intentar cortarse las venas. ¿Qué te pasa, muchachita? Le preguntamos y me dijo, nos contó a los pastores, es que he abortado a mis 15 años 2 veces. Y en la noche sueño con el bebé que maté, ahora sé que es un crimen, etcétera, etcétera. Y el problema fue que fui al psiquiatra. Mi mamá me llevó al psiquiatra. ¿Y qué dijo el psicólogo? Le preguntamos al psiquiatra. Y nos contestó, pues no, me dijo que me fuera en un viaje a las Bahamas, en un crucero, y que después de 3 meses me iba a olvidar esas cosas para quitar mi culpa. Pero quiero preguntarles a ustedes si hay algo mejor, porque mi culpa sigue dentro de mí y tengo ganas de seguir quitándome la vida. ¿Y qué fue lo que le contestamos? Hay una cruz. En esa cruz un hombre murió por tus pecados y dio su sangre preciosa para que tú pudieras entender que lo único que te puede quitar la culpa, el complejo de culpa, los remordimientos y hacerte sentir que todavía vales y que has sido perdonado y perdonada es la sangre derramada del Hijo de Dios. Y si tú te vuelves a Él, dice en el versículo 5, la primera consecuencia sería Israel como rocío. La piedad superficial que Israel tenía y desaparecía, Dios la reemplazaría por un rocío refrescante. Qué maravilloso es cuando alguien se siente perdonado, sentir el rocío nos habla de frescura. Te sientes fresco. El que vive en pecado se siente apagado, que se está marchitando, sin gozo, irritable, criticón, lleno de envidia y amargura por el pecado. El pecado nos carcome como la polilla moralmente en nuestra vida interior. En segundo lugar, dice el versículo 6 y 7, se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo, florecerán como la vid, su olor será como el vino del Líbano. En segundo lugar, recuperaremos nuestra fragancia. El rocío no va separado de la fragancia, el rocío y la fragancia van juntas. Algo fresco huele a fresco. Dice en 2 Corintios 2 el apóstol Pablo que nosotros somos olor de santidad para los que se salvan.
Y así cuando tú vas con una persona y la persona es santa, se huele, se percibe su santidad. Y tú puedes estar con una persona junto a ti y te das cuenta lo gandalla que es, lo gacho que es, lo superficial que es esa muchacha, por la forma como camina, cómo se sienta, cómo se peina y cómo te mira. El olor, la fragancia se manifiesta en la santidad. Y tercer lugar y último, versículo 8. Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo iré y miraré. Se ve ahí como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. Después de la frescura del rocío, viene la fragancia de la flor. La frescura y la fragancia van juntas. Pero cuando comienza la sequía, desaparece el olor de la flor, porque la fragancia y la frescura no son un fin en sí mismas, sino que el fin es el fruto. Os he puesto para que deis fruto y vuestro fruto permanezca. Tú y yo no podemos reproducirnos y dar fruto en abundancia mientras en nuestra vida no haya frescura, fragancia y perdón de Dios. ¿No quisieras en esta mañana volverte a Él con todo tu corazón? ¿En cuál de los 4 peligros te encuentras? ¿En cuáles estás siendo advertido por el Espíritu Santo? Bájale la velocidad, vas a 140 por hora, te vas a estrellar si no te detienes. El juicio viene, el juicio viene, el juicio viene. Y hoy dice el Señor, vuélvete a mí y tendré misericordia de ti. Y seré amplio en perdonarte, porque Él es Dios que murió a nosotros en una cruz para que comprendiésemos que de tal manera nos ha amado que dio a su Hijo unigénito, para que si creemos en Él y si seguimos y continuamos creyendo en Él, no nos perdamos, mas tengamos la vida eterna. Inclinemos nuestra cabeza. Padre Santo, gracias por tu misericordia y por tu perdón. Gracias por advertirnos de los peligros que nos acechan de una consagración superficial. Hoy que el Espíritu Santo te ha hablado este día, haz firme tu vocación y elección. Dios te ha llamado desde hace mucho tiempo a consagrarte totalmente a Él y no lo has hecho. Dios te dice, ¿cuánto tiempo te seguirás burlando de mí? ¿Que no sabes que en la santidad está la felicidad? ¿Que no sabes que al consagrarte a mí, yo te protegeré? No te dejaré jamás ni te desampararé. Y vas a conocer la verdad. Y la verdad te va a hacer libre. Conságrate en esta mañana y dile a Dios, Señor, ya no quiero ser un cristiano a medias. Ya no quiero ser un cristiano crudo en la mitad de mi vida y en la otra no. Quiero separarme totalmente de todo aquello que sea pecado. Si hay amistades que me están haciendo mal, decido en esta mañana separarme de ellas. Decido apartarme de toda clase de mal. Y te pido, Padre Santo, que no haya en mí ningún deterioro inconsciente del cual yo no sepa. Porque sería la última etapa de mi vida, el autoengaño. El creer que voy bien y que estoy bien, cuando me estoy pudriendo moralmente en mi vida interior. Dios ama la verdad en lo íntimo, y en lo íntimo nos hará conocer su pacto. Dios ama el corazón limpio y puro, y los puros verán a Dios. Dichosos y felices los puros, los que le han entregado todo a Dios, porque ellos, y solo ellos, le podrán conocer. Arrepiéntete en esta mañana, cristiano, cristiana que me escuchas, para ti es el mensaje. Entrégale a Dios esa área de tu vida. Ábrele ese closet que tenías escondido en tu corazón
cual creías que nadie conocía que estuviera ahí, pero Dios lo sabe, abre ese closet y dáselo a Dios. Entrégaselo, para que lo limpie con la sangre de Cristo y seas un cristiano, una cristiana cocido, útil para alimentar a los demás. Y tal vez esta mañana hay alguna persona o varias que no tienen a Cristo en su vida. Tal vez nos visitan, tal vez sea la primera vez que escuchas el mensaje del Evangelio. Ven a la cruz en esta mañana. Escucha la voz de aquel que murió por ti y que pagó por ti. Y si tus pecados fueran como el carbón de negros, Él te promete que serán como la blanca lana, lavados con la sangre de Jesucristo. Si alguna persona esta mañana quiere invitar a Cristo a su vida, ahí desde tu lugar, dile estas palabras: mi Señor y mi Dios, reconozco que estoy enfermo espiritualmente, enferma, de cáncer espiritual. Y la medicina la tienes tú, Señor, en la sangre de Jesucristo. Reconozco mis pecados delante de ti. Te confieso mis pecados, Señor. Y creo que tu Hijo Jesucristo pagó en esa cruz, en mi lugar, el precio de mis pecados. Señor Jesús, entra a mi corazón en este momento. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te pido que me perdones, que me cambies y me hagas una persona santa ante tus ojos, con tu poder, con tu gracia y misericordia, que recibo hoy por la fe. En tu nombre, Jesús. Amén.